Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, paz y gracia del Señor Jesucristo esté siempre, siempre con usted. Amados, Dios continúa revelando a su pueblo, revelando que Él viene y que no quiere que nadie se pierda. Lo que aconteció en este video, amados, usted tiene que prestar mucha, pero mucha atención, pueblo, ya que Cristo está a la puerta y está llamando su iglesia. Así que preste, por favor, mucha atención. Esta revelación narrada por este pastor es realmente poderosa. Y usted debe compartir, debe dar like, debe comentar. Mándele a alguien este video para que ese alguien también sea edificado, mis amados. Hay momentos en la vida en los que Dios rompe todas las leyes de la naturaleza solo para mostrarte que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así es. Mi nombre es Isaac Calonda, tengo 45 años, soy evangelista en Mozambique, y lo que ocurrió superó todo entendimiento humano. Gloria a Dios. Fue un atardecer de sábado, en una aldea perdida entre las montañas del interior africano, donde el hambre era más real que cualquier promesa, y la fe de muchos estaba a punto de morir. Pero lo que sucedió ese día frente a más de 300 personas fue exactamente lo mismo que Jesús hizo hace 2000 años. Y yo lo vi con mis propios ojos. Déjame llevarte conmigo a ese día. Había llovido toda la semana anterior, y los caminos de tierra roja estaban convertidos en ríos de barro espeso, que se pegaba a las sandalias como si la propia tierra quisiera detenerte. El aire olía a humedad, a madera mojada y a ese aroma particular que solo África tiene. Una mezcla de tierra fértil, hojas verdes, y el humo distante de las fogatas donde las familias cocinaban con lo poco que tenían. Yo había recibido una invitación de un pastor local, el hermano Elías, un hombre de casi 70 años con las manos curtidas por el trabajo y los ojos brillantes, de quien ha visto la mano de Dios obrar en medio de la escasez. Me llamó una tarde, con esa voz quebrada por la emoción y me dijo: «Hermano Isaac, necesitamos que vengas. La aldea de Nampula está sedienta de la palabra. Queremos hacer una santa cena especial, al aire libre, bajo las estrellas, como lo hacían los primeros cristianos. Ven y comparte el pan con nosotros». Algo en mi espíritu se movió cuando escuché esas palabras. No era solo una invitación a predicar, era un llamado divino. Esa noche no pude dormir. Me arrodillé junto a mi cama y oré durante horas. Señor, si este es tu llamado, prepárame. Úsame como instrumento de tu gloria, que mi boca hable tus palabras, no las mías. Y él me respondió con un versículo que resonó en mi corazón como un trueno silencioso. Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás». Juan 6:35. Ese versículo me persiguió durante toda la semana de preparación. No sabía por qué. Solo sabía que Dios lo había grabado en mi alma como quien marca ganado con hierro candente. Así que preparé mi sermón sobre Jesús, el pan de vida. Estudié los pasajes de la multiplicación de los panes y los peces. Leí sobre la última cena. Me sumergí en las Escrituras como un hombre sediento bebe de un pozo profundo. El viernes por la tarde, junto con 2 hermanos de mi congregación, partimos hacia Nampula. El viaje fue largo, casi 6 horas por carreteras que más parecían cicatrices en la tierra que caminos propiamente dichos. Pasamos por aldeas donde los niños nos saludaban con sonrisas enormes, a pesar de tener los vientres hinchados por la desnutrición. Vimos mujeres caminando kilómetros con baldes de agua sobre sus cabezas. Ancianos sentados bajo árboles de baobab, mirando el horizonte con esa paciencia milenaria que solo el continente africano conoce. Cuando llegamos a Nampula, ya estaba anocheciendo. El cielo se había teñido de naranja y púrpura,
y las primeras estrellas comenzaban a parpadear como diamantes en un manto de terciopelo oscuro. El hermano Elías nos recibió con un abrazo fuerte, de esos que te aprietan el alma, no solo el cuerpo. Bienvenidos, hermanos. El Señor es bueno. Amén. Ustedes llegaron justo a tiempo. Esa noche, mientras descansábamos en la pequeña casa de adobe donde nos hospedamos, pude escuchar el murmullo de la aldea preparándose para el día siguiente. Había una expectativa en el aire. Podía sentirla. Era como si el mismo Espíritu Santo hubiera descendido sobre ese lugar y susurrara a cada corazón: mañana, algo grande va a suceder. El sábado amaneció con un cielo despejado, tan azul que parecía pintado por la mano de Dios. El sol africano golpeaba con fuerza, pero había una brisa suave que traía el aroma de las acacias y el canto de los pájaros tejedores que construían sus nidos en las ramas altas. Desde temprano, las familias comenzaron a llegar al lugar donde celebraríamos la Santa Cena, un claro amplio en las afueras de la aldea, rodeado de árboles antiguos cuyas sombras se extendían como brazos protectores. Las mujeres vestían sus mejores capulanas, esas telas coloridas que llenan África de alegría a pesar de la pobreza. Los hombres caminaban descalzos sobre la tierra roja, y los niños corrían entre los adultos con esa energía inagotable que solo la infancia posee. Algunos habían caminado desde aldeas vecinas, más de 2 horas bajo el sol ardiente, solo para participar de este momento sagrado. A medida que la mañana avanzaba, me di cuenta de algo que me hizo temblar por dentro. Había mucha más gente de la que esperábamos. El hermano Elías había calculado que vendrían unas 100 personas, quizás 150. Pero cuando miré alrededor, cerca del mediodía, había más de 300 almas reunidas, 300 bocas sedientas de la palabra, 300 corazones hambrientos de Dios. Comenzamos con alabanzas. Los hermanos cantaban en macúa, el idioma local, canciones que hablaban de la fidelidad de Dios, de su provisión, de su amor eterno. Las voces se elevaban hacia el cielo como incienso espiritual. Algunas mujeres danzaban con los brazos levantados, las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. Los hombres batían palmas con un ritmo que nacía del alma, no de la técnica. Y los niños, oh, los niños imitaban a sus padres con esa fe pura e inocente que Jesús tanto ama. Prediqué durante casi 1 hora. Hablé sobre Jesús, el pan de vida. Conté la historia de los 5,000 alimentados con 5 panes y 2 peces. Les recordé que el mismo Dios que multiplicó la comida en las manos de un niño es el mismo Dios que escucha nuestras oraciones hoy. Él no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo el Dios de lo imposible, el Dios que provee cuando no hay provisión, el Dios que abre caminos donde solo hay desiertos. La gente respondía con amén, que resonaban como truenos. Podía ver la fe ardiendo en sus ojos, pero también podía ver algo más: hambre, hambre física. Estos no eran cristianos de ciudad con sus refrigeradores llenos y sus despensas abastecidas. Estos eran hijos de Dios que muchas veces se acostaban con el estómago vacío, Gloria a Dios. que oraban no solo por salvación eterna, sino también por el pan de cada día. Literal. Después del sermón, llegó el momento más sagrado, la Santa Cena. Gloria a Dios. El hermano Elías y 2 ancianas de la iglesia trajeron las canastas con el pan y las jarras con el jugo de uva que representaría el vino. Mi corazón se detuvo cuando vi el contenido. Había 3 panes. 3 panes caseros, del tamaño de una hogaza común, hechos con harina de maíz, y 2 jarras pequeñas con jugo. Eso era todo. Me acerqué rápidamente al hermano Elías y le susurré, tratando de mantener la calma: hermano, esto no alcanza. Somos más de 300 personas. Necesitamos más pan, más jugo. ¿No hay nada más? La cara del hermano Elías se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló cuando respondió: hermano Isaac, esto es todo lo que tenemos. Juntamos lo poco que cada familia pudo aportar. Wow, La sequía del año pasado destruyó las cosechas. No hay más. Perdóname. Yo pensé que vendrían menos personas. No imaginé que...
Su voz se quebró y tuvo que voltearse para que la congregación no lo viera llorar. Mi mente comenzó a correr desesperadamente buscando soluciones. ¿Podíamos enviar a alguien a la aldea más cercana a comprar pan? No. Estaba a 3 horas de distancia y ya pasaba del mediodía. ¿Podíamos posponer la Santa Cena? No. Muchas de estas personas habían caminado kilómetros y no podrían regresar otro día. ¿Podíamos simplemente servir a algunos y pedirles a otros que esperaran? Imposible. Eso sería una herida espiritual terrible. Miré las canastas con los 3 panes. Miré las jarras con el jugo escaso. Miré a las 300 personas sentadas en el suelo, esperando con sus ojos llenos de fe y expectativa. Y por primera vez en muchos años de ministerio, sentí pánico. Un pánico frío que me subió por la columna vertebral y me apretó el pecho como una garra. Dios mío, susurré. ¿Qué hago ahora? En ese momento, algo extraño sucedió dentro de mí. Todas mis seguridades teológicas, todos mis años de estudio bíblico, todos mis sermones sobre la fe, se evaporaron como rocío bajo el sol africano. Me sentí desnudo, expuesto, completamente inadecuado. Había predicado sobre la multiplicación de los panes. Había dicho con voz firme y llena de autoridad: Dios sigue siendo el mismo. Él puede hacer milagros hoy. Pero ahora, enfrentado a una situación imposible, mi fe temblaba como una hoja en el viento. Las dudas comenzaron a bombardear mi mente como flechas envenenadas. ¿Qué clase de evangelista eres? ¿Predicas sobre milagros pero no puedes confiar cuando los necesitas? Ay, ay, ¿Vas a ay. decepcionar a toda esta gente? ¿Van a regresar a sus casas pensando que Dios los abandonó? ¿Que su fe no es suficiente? Podía sentir el peso de la responsabilidad aplastándome. 300 personas esperando. 300 testimonios de fe en juego. 300 almas que podrían fortalecerse o tambalearse dependiendo de lo que sucediera en los próximos minutos. Wow, Dios. Y entonces, en medio de ese caos mental, escuché una voz. No era audible. No resonó en mis oídos. Pero fue tan clara como si alguien me hubiera susurrado directamente Bendito al corazón. Dios. ¿Por Wow. qué dudas? ¿Acaso no acabas de predicar sobre mí? ¿No les dijiste que yo soy el mismo ayer, hoy y siempre? Entonces, ¿dónde está tu fe? Fue como un relámpago que atravesó mi alma. Me di cuenta en ese instante de que Dios no había traído a toda esa gente por casualidad. No era un error. No era una falta de planificación humana. Era un escenario divino. Era una prueba, no para ellos, para mí. Dios estaba preguntándome: Isaac, ¿realmente crees lo que predicas? ¿O solo son palabras bonitas? Cuando la situación es imposible, cuando no hay salida humana, cuando todos los recursos se agotaron, ¿confías en mí? Cerré los ojos y respiré profundo. El aire caliente llenó mis pulmones, y con él, algo más. Una paz sobrenatural. Una paz que no venía de las circunstancias, porque las circunstancias eran terribles. Venía de un lugar más profundo. Venía del trono de Dios. Abrí los ojos y miré a la congregación. Ellos no sabían lo que estaba pasando. No sabían que solo teníamos 3 panes y 2 jarras pequeñas para más de 300 personas. Todavía estaban cantando, alabando, esperando con esa fe pura e inquebrantable. Tomé una decisión. Una decisión que desafiaba toda lógica. Una decisión que podría hacerme ver como un tonto o como un hombre de fe. Me acerqué al hermano Elías, puse mi mano en su hombro tembloroso y le dije con una firmeza que ni yo mismo entendía de dónde venía: Hermano, vamos a servirles la Santa Cena a todos, a cada uno. No vamos a excluir a nadie. Él me miró con ojos enormes, incrédulos. Pero hermano Isaac, es imposible, no hay suficiente, la matemática no da. Son 3 panes y más de 300 personas. Cada Wow, pan Dios. tendría que dividirse en más de 100 pedazos. Es imposible. Dios lo hace. Sonreí. Y cuando sonreí, supe que no era mi sonrisa. Era la sonrisa de alguien que estaba parado a mi lado, aunque no pudiera verlo. Era la sonrisa de Jesús. Hermano Elías, ¿recuerdas la historia de los 5 panes y 2 peces?
Cuando los discípulos dijeron que era imposible alimentar a 5,000 personas, ¿qué hizo Jesús? Tomó lo poco que había, dio gracias al Padre y lo multiplicó. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar gracias por estos 3 panes y estas 2 jarras. Y vamos a confiar que Dios hará el resto. El hermano Elías me miró durante largos segundos. Podía ver la batalla en su interior. La lógica contra la fe. La experiencia contra la palabra. Y entonces, lentamente, vi cómo la fe ganaba terreno en su corazón. Sus ojos se llenaron de una luz nueva. Asintió con la cabeza. Si tú lo dices, hermano. Si tú lo dices, yo te sigo. Llamé a todos los ancianos y líderes de la iglesia local. Éramos como 12 hombres y mujeres parados en círculo alrededor de las canastas con los 3 panes y las 2 jarras. Les expliqué la situación en voz baja. Algunos abrieron la boca sorprendidos. Otros simplemente bajaron la cabeza. Pero cuando les propuse que oráramos juntos, todos sin excepción extendieron sus manos hacia las canastas. Hermanos, dije, mi voz ahora firme y llena de autoridad espiritual. Este es nuestro momento. Este es el momento en el que dejamos de ser simplemente religiosos y nos convertimos en creyentes de verdad. Vamos a orar no con duda, sino con fe. No con temor, sino con expectativa. Porque el mismo Dios que alimentó a miles en Galilea está aquí con nosotros. El mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés está aquí. Y Él no hace acepción de personas. Lo que hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Comenzamos a orar. Al principio, fueron oraciones individuales, cada uno susurrando sus propias palabras. Pero poco a poco, las oraciones se fueron entrelazando como hilos de oro formando un tapiz espiritual. Una hermana comenzó a citar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otro hermano clamaba, Padre, tú que alimentaste a tu pueblo con maná en el desierto, alimenta a tus hijos hoy. Una anciana lloraba y repetía una y otra vez, Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Y entonces llegó mi turno. Extendí mis manos sobre las canastas y comencé a orar con una pasión que salía no de mi mente, sino de lo más profundo de mi espíritu. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Moisés y de Elías, Dios de todos los milagros registrados en tu santa palabra. Hoy estamos aquí, tus hijos, hambrientos no solo de pan físico, sino del pan de vida que es tu Hijo Jesús. Te damos gracias por estos 3 panes, aunque parezcan insuficientes. Te damos gracias por estas 2 jarras, aunque parezcan escasas. Porque sabemos que en tus manos, lo poco se convierte en mucho. En tus manos, 5 panes alimentaron a 5,000. En tus manos, el agua se convirtió en vino. En tus manos, el aceite de una viuda nunca se acabó. Podía sentir algo cambiando en la atmósfera. El aire parecía más denso, más cargado. Era como si un poder invisible hubiera comenzado a descender sobre nosotros. Algunos hermanos cayeron de rodillas. Otros levantaron sus manos más alto, temblando. Las lágrimas corrían libremente por nuestros rostros. Continué orando, y mi voz se elevó más fuerte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el pan de vida, te pedimos que bendigas este pan y este jugo. Multiplícalos como solo tú puedes hacerlo. Que cada persona aquí reciba su porción. Que nadie se quede sin participar de esta santa cena. Y que cuando terminemos, todos sepan que fue tu mano, no la nuestra, la que obró este milagro. Que tu nombre sea glorificado, que tu poder sea manifestado, que tu gloria llene este lugar como las aguas cubren el mar. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén!, gritaron todos al unísono. Y en ese momento, hermanos, en ese preciso momento, algo sucedió. No hubo un destello de luz. No hubo truenos ni relámpagos. No hubo voces angelicales ni apariciones sobrenaturales. Pero lo que sucedió fue aún más extraordinario, aún más imposible de explicar con palabras humanas. Cuando abrí los ojos y miré las canastas, los 3 panes seguían siendo 3 panes. Las jarras seguían siendo 2 jarras.
Nada había cambiado visualmente, pero en mi espíritu sentí una confirmación tan fuerte que fue como si Dios mismo hubiera puesto su sello de aprobación sobre nosotros. Una voz interior, clara y firme, me dijo: comienza a repartir. Yo me encargo del resto. Le hice señas a los hermanos que ayudarían con la distribución. Éramos 8 personas en total. 4 romperían el pan y 4 servirían el jugo. Organicé a la congregación en filas para que pasaran de manera ordenada. Tomé el primer pan en mis manos. Era duro, denso, pesado. El tipo de pan africano hecho con harina burda y agua. Lo partí por la mitad. Luego volví a partir cada mitad. Y seguí partiendo, pedazo tras pedazo. Cada trozo era pequeño, del tamaño de una moneda. Lo suficiente para ser simbólico en una comunión, pero claramente insuficiente para más de 100 personas. La primera persona en la fila era un anciano. Sus manos temblaban cuando le entregué el pedazo de pan. El cuerpo de Cristo, partido por ti, le dije. Él lo recibió con lágrimas en los ojos, lo llevó a su boca y regresó a su lugar. Segundo, tercero, cuarto. Seguí partiendo y repartiendo. 5, 6, 7. Mis manos se movían automáticamente. 10, 15, 20. El primer pan se estaba acabando, pero todavía quedaban más de 250 personas. Y entonces, hermanos, entonces sucedió algo que nunca, jamás en mi vida, olvidaré hasta el día en que me presente delante del trono de Dios. Metí mi mano en la canasta para tomar el segundo pan, pero mis dedos tocaron algo más. Había más pan. Más del que recordaba haber puesto allí. Levanté la vista sorprendido y miré dentro de la canasta. El segundo y tercer pan estaban ahí, sí, pero de alguna manera parecían más grandes, más densos, como si ocuparan más espacio del que deberían ocupar. Wow, Dios mío, bendito Dios. susurré. Tomé el segundo pan y comencé a partir. Aleluya. 30, 40, 50 personas. El pan no se acababa. Seguía partiendo, y cada vez que metía la mano en la canasta, había más. No era que apareciera pan nuevo de la nada. Era más sutil que eso. Era como si el pan que estaba ahí se expandiera, se multiplicara. Cada pedazo que partía generaba la posibilidad de partir otro, y otro, y otro más. Miré a los otros hermanos que estaban repartiendo. Sus rostros mostraban la misma expresión de asombro que seguramente tenía el mío. Una hermana llamada Marta dejó de repartir por un segundo. Miró la canasta y luego me miró a mí. Sus labios formaron en silencio las palabras: es un milagro. 70, 80, 90 personas. 100, 110, 120. Seguíamos partiendo. El segundo pan se convirtió en el tercero, y el tercero parecía no tener fin. Mis brazos comenzaron a doler del movimiento repetitivo de partir y entregar, pero no podía parar. No quería parar. Estaba presenciando lo mismo que los discípulos presenciaron en los campos de Galilea hace 2000 años. Gloria a Dios. La congregación comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. «¡Gloria a Dios!», gritó alguien. «¡Aleluya!», respondió otro. Una mujer cayó de rodillas llorando. 2 hombres levantaron sus manos al cielo temblando. Los niños miraban con ojos enormes, sin comprender completamente lo que pasaba, pero sabiendo que era sagrado. 200 personas. 250. 270. Seguía partiendo. El pan continuaba multiplicándose en mis manos como una sustancia viva y generosa. Gloria a Dios. Y el jugo, oh hermanos, el jugo era aún más inexplicable. Las hermanas que servían el jugo decían que cada vez que inclinaban las jarras para llenar las pequeñas copas de bambú, el nivel del líquido descendía apenas un poco. Llenaban una copa, y cuando miraban de nuevo la jarra, parecía que el líquido casi no había disminuido. Llenaban 10, 20, 30 copas, y las jarras seguían más de la mitad llenas. Cuando la última persona de la fila recibió su porción de pan y su copa de jugo,
Éramos exactamente 313 comulgantes. 313. Había contado cada uno. No por desconfianza, sino porque quería recordar este número por el resto de mi vida. 313 milagros individuales. 313 confirmaciones de que Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Y cuando todo terminó, cuando todos habían comulgado, cuando la última alabanza de agradecimiento había sido cantada, miré las canastas. Hermanos, esto es lo que más me partió el alma. Sobraron pedazos. Así como sobró en la multiplicación de los panes de Jesús, así sobró en nuestra multiplicación. Había fragmentos de pan en las canastas. No mucho, pero suficiente para llenar una pequeña bolsa. Y las jarras todavía tenían jugo en el fondo. Caí de rodillas allí mismo delante de todos. No me importó quién me viera. No me importó parecer débil o emotivo. Las lágrimas corrían por mi rostro como ríos desbordados. Mi cuerpo entero temblaba. Mis manos tocaban la tierra roja de África como si quisieran aferrarse a algo sólido, porque todo lo demás parecía irreal. Gracias, Jesús. Fue todo lo que pude decir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. El hermano Elías se arrodilló junto a mí. Luego las hermanas que habían servido. Después los ancianos. Y pronto, toda la congregación de 313 testigos estaba de rodillas sobre la tierra africana, llorando, temblando, alabando al Dios que acababa de manifestar su poder de una manera tangible, innegable, imposible de racionalizar. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pudo haber sido 10 minutos o 2 horas. El tiempo había perdido significado. Solo existía ese momento eterno de encuentro con lo divino. Los testimonios continuaron. Había personas que habían llegado enfermas y sentían que sus cuerpos habían sido sanados durante la comunión. Otros habían llegado con depresión y sentían una paz sobrenatural. Gloria a Matrimonios rotos sentían que Dios había comenzado a restaurar sus relaciones. Jóvenes que habían perdido el rumbo sentían un llamado renovado a servir a Dios. Pero lo más impactante vino de una anciana llamada Mama Zulema. Era conocida en la región como una curandera tradicional, alguien que practicaba rituales ancestrales y consultaba espíritus. Ella había venido por curiosidad, sin ninguna fe en el Dios cristiano, pero cuando recibió el pan y el jugo, algo quebró dentro de ella. Se acercó a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Pastor», me dijo, aunque yo no soy pastor, solo evangelista, pero no la corregí. He servido a espíritus durante 50 años. He visto muchas cosas, he hecho muchos rituales, pero nunca había sentido un poder como el que sentí hoy. Cuando ese pan tocó mi lengua, fue como si fuego líquido recorriera todo mi cuerpo, y escuché una voz que me decía: «Yo soy el único Dios verdadero. Los espíritus que has servido son mentira. Yo soy la verdad». Y supe, pastor, supe en ese momento que todo lo que había hecho durante 50 años era vanidad. Quiero entregarle mi vida a ese Jesús que multiplicó el pan. Quiero conocer a ese Dios que es real, no imaginario. Hermanos, allí mismo, bajo el sol africano que comenzaba a descender, Mama Zulema renunció públicamente a todas las prácticas de brujería, se arrodilló en la tierra y entregó su vida a Jesús. Y no fue la única. Ese día 47 personas aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Gloria a Dios. 47 vidas transformadas por un milagro que desafiaba toda explicación humana. Esa noche, cuando todos finalmente regresaron a sus aldeas y el claro quedó vacío excepto por nosotros, los hermanos que habíamos servido nos sentamos alrededor de una fogata. El fuego crepitaba lanzando chispas hacia el cielo oscuro, donde miles de estrellas brillaban como testigos silenciosos de lo que habíamos presenciado. Nadie hablaba. Simplemente estábamos allí, mirando las llamas, cada uno perdido en sus propios pensamientos, Gloria a tratando de procesar lo que había sucedido. El hermano Elías rompió el silencio con voz temblorosa. «Hermanos, yo tengo 70 años. He servido a Dios desde que era niño. He visto sanidades. He visto liberaciones.
He visto provisiones milagrosas, pero nunca, en mis 70 años, había visto algo como esto. Esto fue como estar en los tiempos de los apóstoles. Una de las hermanas que había ayudado a servir el jugo, llamada Rebeca, añadió con lágrimas en los ojos: yo estaba allí. Mis manos llenaron más de 80 copas con esas jarras, y les digo con total honestidad, las jarras nunca se vaciaron. Cada vez que inclinaba la jarra, el líquido seguía saliendo. No sé cómo explicarlo, no sé qué palabras usar, solo sé que Dios rompió las leyes de la física hoy. Dios lo hace. Otro hermano, un joven Dios lo llamado hace. Samuel, que había partido el pan conmigo, dijo: hermano Isaac, cuando comenzamos, yo dudé. No dije nada porque no quería desanimarte, pero en mi corazón pensé, esto es una locura. Vamos a pasar vergüenza. La gente va a pensar que somos unos irresponsables. Pero entonces comencé a partir el pan, y seguía partiendo, y el pan no se acababa. Y en un momento, hermano, te juro que sentí como si mis manos no fueran mías, como si alguien más estuviera usando mis manos para partir ese pan. Yo permanecí en silencio durante largo rato, escuchando sus testimonios. Cuando finalmente hablé, mi voz sonó extraña incluso para mí, como si viniera de muy lejos. Hermanos, Dios me enseñó algo hoy, algo que voy a llevar en mi corazón hasta el día de mi muerte. Me enseñó que Él no necesita de nuestros recursos abundantes. No necesita que tengamos todo perfecto, todo calculado, todo bajo control. Lo que Él necesita es nuestra fe, nuestra disposición de entregarle lo poco que tenemos y confiar en que Él hará el resto. Así es. Hoy teníamos 3 panes. 3 panes ridículos para más de 300 personas. Pero esos 3 panes en las manos de Dios fueron suficientes. Más que suficientes. Sobraron. Me levanté y caminé hacia donde habíamos guardado los pedazos que sobraron. Los había envuelto en un paño limpio. Los traje a la fogata y los desenvolvé. Todos miraron en silencio esos fragmentos de pan que, por las leyes naturales, no deberían existir. Estos pedazos son la prueba física de que Dios obró hoy, dije con voz firme. No soñamos, no imaginamos, no exageramos. Estos pedazos existirían aunque hubiéramos planeado todo perfectamente, pero existen porque Dios multiplicó lo que teníamos. Voy a guardar algunos de estos pedazos como testimonio, para que cuando la duda venga, cuando el enemigo trate de decirme que lo imaginé, pueda mirar estos pedazos y recordar: Dios es real, sus milagros son reales, y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Una semana después del milagro, tuve que regresar a mi ciudad. El viaje de vuelta fue completamente diferente al viaje de ida. Había salido como un evangelista con un sermón preparado. Regresaba como un testigo ocular de la gloria de Dios. Durante esas 6 horas de viaje por caminos de tierra, reviví cada momento una y otra vez en mi mente. El pánico inicial cuando vi que no había suficiente pan. La crisis de fe. La voz de Dios desafiándome a creer. La oración desesperada. Y luego, el milagro. El pan que no se acababa. El jugo que seguía fluyendo. Los rostros de asombro. Las lágrimas de alegría. Los pedazos que sobraron. Cuando llegué a casa, mi esposa me recibió en la puerta. Una sola mirada a mi rostro fue suficiente para que ella supiera que algo había cambiado. Isaac, me dijo, ¿qué pasó? Tus ojos se ven diferentes. Me senté con ella y le conté todo. Cada detalle, cada momento. Y mientras hablaba, las lágrimas volvieron a correr por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un hombre que había visto el cielo tocar la tierra. De un hombre que había presenciado lo imposible volverse posible. Mi esposa lloró conmigo. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Isaac, Dios te eligió para esto. No fue casualidad que estuvieras allí. No fue coincidencia que tú fueras quien orara sobre ese pan. Dios sabía que necesitabas ver este milagro tanto como esa gente necesitaba experimentarlo, porque tú habías estado predicando sobre fe.
Pero ahora has visto la fe en acción. Y eso te ha cambiado para siempre. Tenía razón. Yo había cambiado. No era el mismo Isaac que había salido una semana antes. Algo profundo y fundamental se había transformado dentro de mí. Mi fe ya no era teórica. Ya no era algo que había leído en libros o escuchado en sermones. Era algo vivo, palpable, real. Había visto a Dios obrar. Había sido instrumento de un milagro. Y eso me había marcado de una manera que ninguna cantidad de estudio teológico jamás podría haberlo hecho. Durante los meses siguientes, guardé algunos de esos pedazos de pan que sobraron. Los envolví cuidadosamente y los guardé en un frasco de vidrio. Quería tener una evidencia física, algo tangible que pudiera mostrar cuando contara la historia. Pero algo extraño sucedió con esos pedazos. En el clima caluroso y húmedo de Mozambique, el pan normalmente se echa a perder en 2 o 3 días. Se llena de moho. Se descompone. Pero esos pedazos permanecieron intactos durante semanas. Gloria a Dios. Se secaron, se volvieron duros como piedra, pero no se descompusieron. No se llenaron de moho. No se pudrieron. Gloria a Dios. Algunos dirán que eso también fue un milagro. Otros dirán que simplemente se deshidrataron rápidamente debido al calor. No lo sé, no soy científico. Solo sé que después de 3 meses, cuando finalmente decidí enterrar esos pedazos en mi jardín como un acto simbólico de devolver a la tierra lo que Dios había multiplicado, todavía estaban intactos. Los enterré bajo un árbol de mango en mi patio. Y cada vez que paso por ese árbol, recuerdo el día en que 3 panes alimentaron a más de 300 personas. Recuerdo el rostro del hermano Elías cuando entendió que Dios iba a hacer lo imposible. Recuerdo las lágrimas de Mama Zulema cuando renunció a 50 años de brujería. Recuerdo todo. En los años que han pasado desde ese día, he compartido este testimonio cientos de veces. Lo he contado en iglesias pequeñas de aldeas remotas y en congregaciones de ciudades. Las personas que han perdido la fe comienzan a creer de nuevo. Los que están pasando por situaciones imposibles encuentran esperanza. Los que piensan que Dios solo hacía milagros en tiempos bíblicos se dan cuenta de que Él sigue siendo el mismo. Pero también he enfrentado críticas. Algunas personas simplemente no pueden aceptar que un milagro así pueda suceder en nuestros días. Estás exagerando, me dicen algunos. Tu memoria te está jugando trucos, sugieren otros. Probablemente había más pan de lo que pensabas, argumentan. A esas personas les digo lo mismo. No trato de convencer a nadie. Solo sé lo que vi. Sé lo que experimenté. Y si alguien elige no creer, es su decisión. Pero yo no puedo negar lo que mis propios ojos vieron y mis propias manos tocaron. Hay un versículo en 1 Juan 1:1 que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es exactamente lo que yo soy, un testigo, no un filósofo, no un teólogo tratando de probar algo, solo un testigo compartiendo lo que vio. El milagro de la multiplicación del pan en Námpula no terminó ese día. Sus efectos continúan hasta hoy. La iglesia que comenzó como una pequeña congregación de 50 personas, ahora tiene más de 500 miembros. Han plantado 5 iglesias hijas en aldeas vecinas. Han construido un orfanato que cuida de 30 niños. Han iniciado un programa de alimentación que provee comida a familias necesitadas. Y todo comenzó con 3 panes. El hermano Elías falleció 2 años después del milagro. Tenía 72 años. En su lecho de muerte, con su familia reunida alrededor, sus últimas palabras fueron: vi el cielo tocar la tierra, vi a Jesús multiplicar el pan, ahora voy a verlo cara a cara. Y cerró los ojos con una sonrisa en el rostro. Mama Zulema sigue viva y activa a sus 82 años. Se ha convertido en una leyenda en la región. La mujer que sirvió a espíritus durante 50 años y luego encontró al Dios verdadero. Ella entrena a nuevos evangelistas, compartiendo su testimonio y enseñándoles sobre el poder de Dios. Muchas de las 313 personas que estuvieron ese día han dispersado por toda la región,
llevando el testimonio consigo. Algunos se han convertido en pastores, otros en misioneros, otros simplemente comparten la historia en sus comunidades, pero todos llevan la misma marca, la certeza inquebrantable de que Dios sigue siendo el Dios de milagros. A lo largo de los años, he reflexionado profundamente sobre ese día y sobre lo que Dios quería enseñarnos, y he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir contigo. Primera lección: Dios no necesita nuestros recursos abundantes. Él puede trabajar con lo poco que tenemos. De hecho, parece que Dios prefiere trabajar con lo poco, porque cuando lo poco se convierte en mucho, no hay duda de quién hizo el milagro. Si hubiéramos tenido 50 panes, nadie habría visto un milagro. Habrían pensado, planearon bien, pero con solo 3 panes para más de 300 personas, la única explicación posible era divina. Segunda lección: la fe es un requisito para el milagro. Si yo hubiera dicho, no hay suficiente, vamos a enviar a algunos de regreso, no habría pasado nada. El milagro requirió que creyéramos lo imposible. Requirió que actuáramos en fe antes de ver la provisión. Tuvimos que empezar a repartir confiando en que Dios multiplicaría, no después de que multiplicara. Tercera lección: los milagros tienen propósito. Dios no hizo ese milagro solo para mostrar su poder. Lo hizo para fortalecer la fe de su pueblo. Lo hizo para traer a Mama Zulema y a muchos otros al conocimiento de la verdad. Lo hizo para que nosotros, los testigos, pudiéramos compartir el testimonio e inspirar fe en otros. Cada milagro de Dios tiene múltiples propósitos que se extienden más Gloria allá a del Dios. momento Sí inmediato. es. Ay, sí. Cuarta lección: los milagros son personales, pero también comunitarios. Cada una de esas 313 personas experimentó el milagro de manera personal. Cada una sostuvo el pan en sus manos. Cada una comió y bebió. Pero al mismo tiempo, fue una experiencia comunitaria que unió a la iglesia de una manera que ningún sermón o programa podría haber hecho. Quinta lección: después del milagro viene la responsabilidad. Una vez que has visto a Dios obrar de manera tan poderosa, ya no puedes vivir de la misma manera. Hay una responsabilidad de compartir lo que viste, de vivir de acuerdo con lo que experimentaste, Sí de ser un es. testimonio vivo del poder de Dios. Sería deshonesto si dijera que después del milagro nunca más tuve dudas. Las tuve. Hubo momentos en los meses y años siguientes cuando la vida se volvió difícil y la duda susurraba en mi oído. ¿Realmente sucedió? ¿O fue solo una coincidencia muy bien sincronizada? ¿Tu mente te está engañando? Hubo un momento particularmente oscuro, unos 2 años después del milagro, cuando mi hija menor se enfermó gravemente. Tenía fiebre alta que no bajaba. Los doctores no podían diagnosticar qué era. Estaba en el hospital, conectada a máquinas, y yo estaba desesperado. Oré como había orado ese día en Nampula. Oré con la misma fe. Clamé por un milagro. Pero los días pasaban y mi hija no mejoraba, y el enemigo comenzó a atacar mi mente. ¿Dónde está tu Dios de milagros ahora? ¿Multiplicó pan para extraños, pero no sanará a tu propia hija? Fue en ese momento de máxima desesperación cuando recordé algo importante. Dios no es un genio en una lámpara que hace milagros cada vez que lo pedimos. Él es soberano. Él decide cuándo, cómo y dónde actuar. Y su silencio no es ausencia. Su demora no es negación. Mi hija eventualmente se recuperó. No fue instantáneo. No fue un milagro tan dramático como la multiplicación del pan. Fue gradual. Pero fue real. Y aprendí que los milagros vienen en diferentes formas. Algunos son explosivos y evidentes. Otros son silenciosos y graduales. Pero todos son manifestaciones del amor y el poder de Dios. Este milagro no fue solo sobre pan. Fue una demostración física de una verdad espiritual profunda. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Galilea, lo hizo para apuntar hacia algo más grande. Él mismo es el verdadero pan que descendió del cielo. En Juan 6, después de alimentar a los 5,000, Jesús les dijo: «Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará. Él estaba diciéndoles: ustedes están impresionados porque llené sus estómagos, pero vine a llenar sus almas. El pan físico que multiplicamos ese día en Nampula era un símbolo. Era una señal apuntando hacia la verdadera provisión que solo Cristo puede dar. Era un recordatorio de que así como Dios puede multiplicar pan material, puede multiplicar gracia, perdón, paz, gozo y vida eterna en aquellos que creen en su Hijo. Cada persona que comió de ese pan multiplicado estaba participando de un acto profético. Estaban experimentando una parábola viviente del Evangelio. Dios toma lo insuficiente y lo hace más que suficiente. Toma lo roto y lo hace completo. Toma lo perdido y lo restaura. Ahora, déjame hablarte directamente a ti que estás escuchando estas palabras. Tal vez has estado viviendo con una fe tibia, una fe de conveniencia, una fe que cree en Dios cuando todo va bien, pero que tambalea cuando las cosas se ponen difíciles. Este testimonio es un llamado para ti. Es un llamado a creer de verdad, a confiar de verdad, a esperar milagros de verdad. ¿Sabes qué fue lo más difícil de ese día en Nampula? No fue partir el pan, no fue orar. Lo más difícil fue el momento justo antes de comenzar a repartir, cuando tuve que tomar la decisión de fe. Cuando tuve que elegir entre la lógica humana que gritaba, «Es imposible», y la voz suave del Espíritu que susurraba, «Confía en mí». Ese es el momento en el que se encuentran todos los que quieren ver milagros. Ese momento de decisión. Ese momento cuando tienes que elegir si vas a creer o no. Ese momento cuando tienes que actuar basándote en la promesa de Dios, no en la evidencia visible. La Biblia dice en Hebreos 11:1. Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es sentimiento, no es emoción, es una decisión firme de creer en Dios y en su palabra, a pesar de las circunstancias. Cuando estudio las multiplicaciones de alimentos en la Biblia, veo patrones que se repitieron en nuestra experiencia. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, primero dio gracias. Bendijo lo que había antes de multiplicarlo. Nosotros hicimos lo mismo. Oramos sobre esos 3 panes miseros antes de comenzar a repartir. Cuando Elías le dijo a la viuda de Sarepta que su harina y aceite no se acabarían durante la sequía, ella tuvo que actuar en fe primero. Tuvo que hacer el pan para Elías antes de ver la provisión continua. Nosotros tuvimos que comenzar a repartir antes de ver la multiplicación. Cuando Eliseo multiplicó el aceite de la viuda, le dijo que reuniera todas las vasijas que pudiera. Cuantas más vasijas reuniera, más aceite habría. La medida de su fe determinó la medida de su provisión. Nosotros tuvimos que tener fe suficiente para servir a cada una de las 313 personas. Estos patrones no son coincidencias, son principios espirituales que funcionan en cualquier época, en cualquier lugar. Dios no ha cambiado. Sus métodos pueden variar, pero sus principios son eternos. La pregunta que todos me hacen cuando cuento esta historia es, ¿por qué Dios hizo ese milagro allí y entonces? ¿Por qué no hace milagros así más frecuentemente? Es una pregunta legítima y honesta. Y mi respuesta es, no lo sé completamente. No tengo todas las respuestas sobre la soberanía de Dios y por qué elige intervenir dramáticamente en algunos momentos, y no en otros. Pero sí sé algunas cosas. Sé que había una fe colectiva presente ese día. 300 personas habían venido esperando encontrarse con Dios. Sé que había una necesidad genuina. No era un capricho o un deseo superficial. Era hambre real. Sé que había gloria para Dios en juego. El milagro resultaría en que muchos creyeran y en que el nombre de Dios fuera exaltado. También sé que Dios hace milagros todo el tiempo, pero no siempre son tan dramáticos o evidentes. El corazón que cambia, el matrimonio que se restaura, la adicción que se rompe, la depresión que levanta. Estos son milagros reales, aunque no desafíen las leyes físicas de manera tan obvia, pero de vez en cuando, Dios decide hacer algo tan innegable,
tan imposible de explicar racionalmente, que no queda más opción que reconocer su poder. Y yo creo que lo hace en parte para fortalecer la fe de su iglesia, para recordarnos que Él sigue siendo el mismo, para que tengamos testimonios que compartir que nadie pueda refutar. Pero más allá de convencer a escépticos o defender la realidad del milagro, quiero hablarte de lo que ese día hizo en mí personalmente, porque ese es, en última instancia, el punto más importante. Antes del milagro, yo era un evangelista competente. Conocía mi Biblia, podía predicar buenos sermones, había visto algunas sanidades y respuestas a oraciones. Pero si soy brutalmente honesto, gran parte de mi ministerio era profesional. Era mi trabajo, mi vocación, pero no siempre era mi pasión. Después del milagro, algo cambió fundamentalmente dentro de mí. No puedo explicarlo completamente, pero fue como si una llama que había estado parpadeando débilmente de repente se encendiera con intensidad plena. El Evangelio dejó de ser algo que yo enseñaba y se convirtió en algo que yo vivía con cada fibra de mi ser. Comencé a orar de manera diferente. Ya no eran oraciones mecánicas o formales. Eran conversaciones desesperadas y apasionadas con un Dios que sabía que realmente escuchaba y respondía. Comencé a predicar de manera diferente. Ya no compartía información teológica seca. Compartía la realidad de un Dios vivo que todavía obra milagros. Mi relación con las Escrituras cambió también. Cuando leía sobre Moisés abriendo el Mar Rojo, ya no pensaba, qué historia interesante del pasado. Pensaba, el mismo Dios que hizo eso por Moisés, hizo un milagro por mí. Él sigue siendo poderoso. Cuando leía sobre Daniel en el foso de los leones, ya no era solo una lección moral sobre fidelidad. Era un testimonio del Dios protector que yo mismo había experimentado. Incluso mi vida de oración personal se transformó. Antes, oraba principalmente por necesidades superficiales, salud, provisión, protección. Después del milagro, comencé a orar oraciones más audaces. Señor, úsame para tu gloria. Llévame a lugares donde necesites que tu poder sea manifestado. Hazme un instrumento de milagros. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Dios comenzó a responder esas oraciones. No siempre de maneras tan dramáticas como la multiplicación del pan, pero definitivamente de maneras sobrenaturales. He visto sanidades que los doctores no pueden explicar. He visto provisiones que llegaron en el momento exacto, cuando no había manera natural de que sucedieran. He visto personas liberadas de opresión demoníaca. He visto matrimonios al borde del divorcio completamente restaurados. Y cada vez que veo a Dios obrar, recuerdo ese día en Nampula. Recuerdo los 3 panes. Recuerdo mi pánico. Recuerdo la voz de Dios desafiándome a creer. Y me recuerdo a mí mismo. Isaac, sirves al Dios de lo imposible. Nunca lo olvides. Ahora quiero hablarte a ti que tienes un llamado al ministerio. Quizás eres pastor. Quizás eres misionero. Quizás eres un líder de jóvenes o un maestro de escuela dominical. O quizás simplemente eres un creyente que quiere ser usado por Dios. Este testimonio es para ti también. Es un recordatorio de que Dios no te llamó solo para que hagas un trabajo religioso. Te llamó para que seas un conducto de su poder sobrenatural. Te llamó para que seas testigo de sus maravillas. Te llamó para que lleves su gloria a lugares oscuros. Pero para que eso suceda, necesitas estar dispuesto a correr riesgos de fe. Necesitas estar dispuesto a entrar en situaciones donde no tienes todas las respuestas, donde no tienes todos los recursos, donde tienes que depender completamente de Dios. Yo podría haber cancelado esa Santa Cena cuando vi que no había suficiente pan. Habría sido la decisión sabia y responsable, pero también habría sido la decisión de incredulidad, y me habría perdido el milagro más grande de mi vida. ¿Cuántos milagros nos perdemos porque tomamos la decisión sabia? ¿Cuántas veces Dios quiere hacer algo extraordinario, pero nosotros optamos por lo seguro, lo predecible, lo controlable? Te desafío a que empieces a buscar esas situaciones de 3 panes para 300 personas en tu propio ministerio. Esos momentos donde la necesidad excede tus recursos, donde la situación parece imposible,
donde no hay solución humana, porque esos son precisamente los momentos donde Dios puede mostrar su gloria de manera más poderosa. Pero ten cuidado, no estoy diciendo que seas imprudente, no estoy diciendo que busques situaciones desesperadas artificialmente, solo para ver si Dios hace un milagro. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te guía a una situación que excede tu capacidad, no huyas, no retrocedas, avanza en fe, sabiendo que si Él te llevó allí, Él proveerá lo necesario. En los meses después del milagro, comencé a sentir que Dios quería decir algo específico a través de esta experiencia. No solo era un milagro hermoso para nosotros personalmente, era un mensaje profético para la iglesia en general. Y esto es lo que siento que Dios está diciendo. Mi iglesia ha entrado en una temporada de racionalismo. Han tratado de hacer mi obra con métodos humanos, con planificación humana, con recursos humanos. Y aunque esas cosas no son malas en sí mismas, no son suficientes. Yo quiero que mi iglesia vuelva a depender de mí, que vuelva a esperar milagros, que vuelva a orar con expectativa, que vuelva a arriesgarse en fe. Creo que Dios está levantando testimonios como el mío alrededor del mundo, para recordarle a su pueblo que Él todavía es el mismo. Los milagros no terminaron con los apóstoles. El poder del Espíritu Santo no disminuyó después del primer siglo. La era de los milagros no ha pasado. Lo que ha pasado es que muchos en la iglesia hemos dejado de creer, hemos dejado de esperar, hemos dejado de orar con fe audaz. Nos hemos conformado con una fe tibia, mediocre, que no espera nada sobrenatural. Pero Dios está diciendo, basta, es hora de volver a la fe de los primeros cristianos. Fe que movía montañas, fe que sanaba enfermos, fe que expulsaba demonios, fe que multiplicaba panes. Este no es solo mi mensaje, es el mensaje que Dios quiere que escuches hoy. Sea quien seas, estés donde estés, cualquiera que sea tu situación, es hora de creer de nuevo, de esperar de nuevo, de confiar de nuevo. Sé que algunos de ustedes que están escuchando este testimonio están pasando por momentos muy difíciles. Están enfrentando enfermedades. Están luchando financieramente. Sus matrimonios están rotos. Sus hijos se han descarriado. Y están preguntando, si Dios hizo un milagro para Isaac, ¿por qué no hace un milagro para mí? Quiero hablarte con toda honestidad y compasión. No sé por qué Dios obra de ciertas maneras en ciertos momentos y de otras maneras en otros momentos. Sus caminos son más altos que los nuestros. Su sabiduría excede nuestro entendimiento. Pero sí sé esto. El hecho de que no veas un milagro dramático e inmediato no significa que Dios te haya abandonado. No significa que no te ame. No significa que tu fe sea insuficiente. A veces Dios obra rápidamente y dramáticamente. Otras veces obra lentamente y silenciosamente. Pero siempre está obrando, incluso cuando no puedes verlo, incluso cuando no puedes sentirlo. Hay un versículo en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solo las buenas. No solo las fáciles. Todas las cosas, incluyendo las difíciles, las dolorosas, las inexplicables, están siendo usadas por Dios para tu bien si lo amas. Amén. Así que si estás esperando tu milagro, no te rindas. Sigue orando. Sigue creyendo. Así es. Sigue confiando. Y mientras esperas, recuerda que tienes el milagro más grande de todos, la salvación a través de Gloria a Jesucristo, Dios. Así el es. perdón de pecados, la vida eterna, la presencia del Espíritu Santo morando en ti. Esos son milagros que nunca podrán quitarte. Ahora, varios años después del milagro, puedo ver su legado con más claridad. No fue un evento aislado sin Gloria a Dios. consecuencias duraderas. Fue una piedra lanzada en un estanque, creando ondas que continúan expandiéndose hasta el día de hoy. La iglesia en Nampula se ha convertido en un centro de avivamiento para toda la región. Las 5 iglesias hijas que han plantado están ahora plantando sus propias iglesias hijas. El orfanato que comenzaron ha salvado las vidas de docenas de niños.
El programa de alimentación ha provisto comida a miles de familias. Pero más allá de las estructuras y programas, hay un cambio en el espíritu de la gente. Hay una fe audaz que no existía antes. Hay una expectativa de que Dios puede hacer lo imposible. Hay testimonios siendo compartidos de generación en generación. Los niños que estuvieron allí ese día, ahora son adultos jóvenes. Y les están contando la historia a sus propios hijos. Déjame contarte sobre el día cuando vi a Dios multiplicar pan con mis propios ojos. Y esos nietos crecerán sabiendo que sirven a un Dios de milagros, no porque leyeron sobre ello en la Biblia, sino porque sus padres y abuelos lo experimentaron. Este es el verdadero legado del milagro, no solo el evento en sí, sino la fe que encendió, la esperanza que restauró, el testimonio que continúa inspirando. Ahora déjame hacerte algunas preguntas personales y directas. ¿Qué 3 panes tienes en tus manos hoy? ¿Qué recursos limitados? ¿Qué habilidades insuficientes? ¿Qué tiempo escaso? ¿Qué dinero poco? ¿Qué talento aparentemente inadecuado? ¿Y qué 300 personas están esperando que tú actúes en fe? ¿Qué necesidades a tu alrededor están esperando que confíes en Dios? ¿Qué oportunidades de ministerio estás evitando porque sientes que no tienes suficiente? Te desafío hoy a tomar esos 3 panes que tienes y ponerlos en las manos de Dios, a orar sobre ellos con fe, a comenzar a repartir antes de ver la multiplicación, a confiar que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Quizás Dios te está llamando a comenzar un ministerio, pero piensas que no tienes suficiente experiencia. Esos son tus 3 panes. Dáselos a Dios y observa cómo los multiplica. Quizás Dios te está llamando a dar generosamente, pero piensas que no tienes suficiente dinero. Ese es tu 3 panes. Dáselo a Dios en fe y observa cómo provee. Quizás Dios te está llamando a hablarle a alguien sobre Jesús, pero piensas que no tienes suficiente conocimiento bíblico. Esos son tus 3 panes. Comparte lo poco que sabes, y Dios hará el resto. El punto no es cuánto tienes. El punto es si estás dispuesto a dárselo a Dios y confiar en Él para la multiplicación. Antes de terminar, quiero orar por ti. No importa quién eres, dónde estás, o qué estás enfrentando. Quiero declarar una bendición sobre tu vida basada en lo que Dios me enseñó a través de este milagro. Pero primero, déjame recordarte el versículo clave que Dios me dio antes del milagro, y que se ha convertido en el ancla de mi fe. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Ahora, inclina tu cabeza conmigo, estés donde estés, y recibe esta bendición. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, el pan de vida, vengo delante de ti intercediendo por cada persona que ha escuchado este testimonio. Señor, tú conoces su nombre, conoces su situación, conoces sus necesidades, conoces sus luchas, conoces sus dudas. Te pido que así como multiplicaste 3 panes para más de 300 personas en Nampula, multipliques la fe, la esperanza, la provisión, la sanidad y la bendición en la vida de cada oyente. Que lo poco que tienen se convierta en mucho en tus manos. Que las situaciones imposibles se vuelvan testimonios de tu gloria. Para aquellos que han perdido la fe, te pido renovación. Para aquellos que están enfermos, te pido sanidad. Para aquellos que están quebrantados, te pido restauración. Para aquellos que están perdidos, te pido salvación. Para aquellos que están desanimados, te pido esperanza fresca. Que cada uno sepa con certeza que tú eres el Dios vivo y verdadero, Gloria a Dios. que tú todavía haces milagros, que tú todavía escuchas oraciones, que tú todavía amas a tu pueblo con amor eterno e inquebrantable. Y Padre, te pido que este testimonio no termine aquí, que se comparta, que se propague, que llegue a corazones hambrientos en lugares lejanos, que sea como las sobras de pan que recogimos, evidencia de tu provisión abundante que puede ser compartida con otros.
Yo creo que no es coincidencia que hayas escuchado este testimonio hoy. Creo que Dios orquestó que estas palabras llegaran a tus oídos, porque hay algo que Él quiere hacer en tu vida. Hay una fe que quiere despertar, hay una esperanza que quiere restaurar, hay un milagro que quiere obrar. Así que no dejes que este momento pase sin responder. Habla con Dios. Dile lo que sientes. Dile lo que necesitas. Dile tus dudas, tus temores, tus anhelos. Y luego escucha. Escucha su voz hablando a tu corazón, diciéndote que Él es real, que Él te ama, que Él tiene un plano. Antes de que termines de ver este video, quiero pedirte algo. Comenta de qué país o ciudad estás viendo este testimonio. Queremos conocerte. Queremos saber que este mensaje llegó a ti. Queremos que te suscriba a este canal. Amén, en el nombre de Jesús. Amado, gracias por ver, gracias por estar acá. Lo que hemos compartido, edificante, tremendo. De verdad que Dios cada día nos habla de distintas maneras. Pido de favor que te suscriba al canal, que active la campanita de notificaciones, que comente, que comparta, que esté pendiente. Vamos a estar trayendo palabra de vida eterna a este tu canal de bendición. Te veo en otros videos.